El niño de la moneda en el pulmón. Todos los lunes en la noche, a partir de las 7, teníamos noche de oración. Recuerdo que todos los adultos se reunían en la sala de mi casa, que era al mismo tiempo la iglesia. También recuerdo a mi madre preparando la cena para toda la familia. Mi pequeño hermano Kenny, de unos 4 años, estaba sentado en el regazo de mi madrina. Todos lo consentían mucho, pues él, a pesar de su corta edad, era todo un guerrero. Como todos los niños, era muy curioso. Le gustaba jugar y hacía las cosas que a todos los adultos y niños les daban mucha risa. ¡Qué tiempos aquellos! ¡Cuánta alegría y nostalgia me traen esos tiempos! Y sé que a ustedes también, cuando recuerdan a toda su familia unida, padres, tíos, hermanos, hermanas, primos y todo el vecindario. Sé que se siente nostalgia por esos tiempos y hasta deseos de llorar. Recuerdo que él estaba tomando soda con hielo en el regazo de mi madrina, y como los adultos le daban monedas, al parecer como niño curioso, él dejó caer 5 centavos dentro del vaso. Y mientras todos los adultos conversaban, yo, que estaba frente a él, lo oí decir con su mala pronunciación de niño pequeño: «Ay, me tajé 5 centavos», queriendo decir que se había tragado 5 centavos. Nunca voy a olvidar ese momento. Todos le preguntamos de nuevo: «¿Qué fue lo que dijiste?», pues pensamos que estábamos entendiendo mal. Todos queríamos que fuera así, pero no. Él comenzó poco a poco a asfixiarse, a babear en abundancia y a toser. Nos aterrorizamos y comenzamos a intentar que expulsara la moneda, pero todo fue en vano. Como ese lunes era día de oración, recuerdo que todos comenzaron a orar mientras mi padre y mi madre se pusieron muy nerviosos y dijeron al grupo: «Oren fuerte que lo vamos a llevar al hospital». Para ese tiempo nosotros éramos una familia muy humilde y mi padre solo tenía una pequeña motocicleta. Él y otra persona atrás en la motocicleta se llevaron al pequeño Kenny botando mucha baba por la boca y con los ojos girando por la falta de oxígeno. Los adultos comenzaron a orar muy fuerte por un milagro. Ya en el hospital de la ciudad donde vivíamos, el médico le tomó una placa de rayos X al pequeño Kenny y sin más le dijo a mi papá que al pequeño Kenny solo le quedaban minutos de vida, pues los 5 centavos se ven muy claramente bajando al pulmón del pequeño Kenny, y una vez que tocara el pulmón, él dejaría de respirar y moriría. La moneda se veía claramente bajando por los tubos, casi tocando el pulmón. Piensen ustedes que cuando comemos y una pequeña miga se nos va por el lugar equivocado, ¿cómo nos desesperamos y comenzamos inmediatamente a asfixiarnos, teniendo que toser fuertemente para sacar algo que apenas rozó la tráquea? Ahora imaginen a un niño de unos 5 años con una moneda ya clavada en el tubo respiratorio. Mi padre se desesperó y entre lágrimas le preguntó al médico si no se podía operar, pero él le dijo que en la pequeña ciudad donde vivíamos nadie podía hacer esa operación. Además, aun si alguien pudiera hacerla, ya era demasiado tarde, pues la moneda estaba a punto de alojarse en el pulmón. Mi padre salió disparado para la casa nuestra y no le contó nada a mi madre, ni a nadie, lo que el médico acababa de decir, para no empeorar la situación, mientras el pequeño Kenny agonizaba, ya sin fuerzas, con mucha secreción en la boca y los ojos desorbitados. Fue algo espeluznante, como una película de terror. En el caótico país donde vivíamos, ningún servicio funcionaba. No había ambulancias en la ciudad. Con lo que sí contábamos era con el mejor servicio de emergencia con el que se puede contar: el mundo sobrenatural. Esos seres atemporales, sin límite de tiempo ni de espacio, los ángeles guardianes que nos protegen nuestras vidas en todo momento. Al haber ausencia de ambulancias, mi padre llamó a un pequeño carro del transporte público de la ciudad para llevarlo a la capital, a un centro médico más grande y especializado. A pesar de lo que los médicos y la ciencia le habían dicho a mi padre, él encomendó todo a Dios y al mundo de la fe, y como solía decir: cuando la ciencia de los hombres dice hasta aquí llego, el poder de Dios Todopoderoso dice: aquí entro yo. Mis padres se fueron hacia la capital del país a unas 5 horas, solamente esperando un milagro sobrenatural. Cuando iban de camino, el pequeño Kenny seguía agonizando y mi padre no quería voltear a mirarlo, pues temía lo peor y sabía lo que los doctores le habían dicho, y él tenía que mantenerlo guardado para no volver loca a mi madre.
Ese recuerdo me da tantos sentimientos que siento ganas de llorar aún hoy en día, pues es algo que viví en carne propia. Mi padre tuvo una conversación muy profunda con Dios. No oró, sino conversó con Dios y le dijo: Dios, tú has estado conmigo desde la niñez, aun cuando perdí a mis padres apenas cuando tenía 6 años de edad, y me quedé solo en el mundo, sin nadie más, salvo por ti y los ángeles guardianes que has puesto a mi alrededor. Me diste una familia maravillosa, lo cual siempre fue mi deseo como huérfano que fui. Entonces, ¿por qué me das una familia solo para quitarme al hijo de mi corazón de esta forma? Dice mi padre que sintió como los ángeles guardianes aparecieron y rodearon el vehículo donde iban. Sintió una confianza que solo los que tienen fe pueden sentir y les dijo: ángeles guardianes, intervengan y hagan un milagro en mi hijo. De repente, sintió al pequeño Kenny quejarse y decir: tengo sed, denme agua. Mi padre sintió enloquecer. Pensaba que era imposible. Sentía que el pequeño Kenny estaba frío y muerto, aunque él confiaba en Dios, pero como humano todavía sentía dudas. Sin embargo, le dieron agua al pequeño Kenny. Tomó despacio y sin muchas fuerzas. Lo que pasó a continuación los dejará impresionados. Asegúrate de suscribirte a este canal y darle un me gusta a este video si te está gustando el contenido. Cuando llegaron al hospital de la capital, mi padre salió corriendo del carro a emergencias. Les mostró a los doctores los rayos X y los estudios médicos que le habían tomado al pequeño Kenny en la ciudad en donde vivíamos. Mientras mi madre se mantenía con el niño en el carro, todos los servicios de emergencia se activaron por la gravedad del caso, pues todos los médicos pensaron que a esas alturas del caso él debía estar muerto. Los paramédicos fueron a buscar al pequeño Kenny. ¿Y cuál fue la sorpresa de todos en la clínica? Que cuando mi madre intentó cargar al pequeño Kenny, él se zafó de los brazos y corrió hacia dentro de la clínica a toda velocidad. Nadie lo podía alcanzar. Los médicos le preguntaron a mi padre cuál era el niño que estaba en estado crítico, y mi padre señaló al pequeño Kenny. Ellos afirmaron que no podía ser, pues según los rayos X y las placas que le habían mostrado, él tenía que estar muerto. Así que ellos agarraron al pequeño Kenny y lo llevaron a hacerle exámenes, rayos X, sonografías y un sinfín de estudios. Mis padres aguardaban en la sala de espera sin saber qué pensar. Después de mucho tiempo de espera, salió la doctora líder del grupo delante de los demás médicos. Ella tenía las manos detrás de la espalda, ocultando algo, y le dijo a mi padre: déjeme hacerle una pregunta antes de decirle el estado de su hijo. Queremos saber a qué santo usted sirve, pues nosotros también vamos a servirle. Mi padre le contestó: yo sirvo al Dios Todopoderoso, el creador y sustentador del universo. ¿Por qué? Ella le pidió a mi padre que mirara los rayos X que había traído. Según la ciencia, él no debería estar vivo a estas alturas. Luego le mostró los nuevos rayos X. La doctora aseguró: no podemos explicarnos cómo esa moneda salió del pulmón al colon. Mire la moneda cómo bajó a su tracto digestivo. Anatómicamente no hay conexión directa entre estos órganos. Es médicamente imposible. Ocurrió un milagro. Todos en el hospital estaban alarmados y los médicos se llamaban unos a otros para contar lo que había sucedido. Toda la iglesia había amanecido el martes orando por el pequeño Kenny, quien, como de costumbre, bajó del carro corriendo, y allí fue cuando mi padre le contó la verdadera historia a la familia y a la iglesia. Fue maravilloso. Un milagro. Hoy, el pequeño Kenny creció y es pastor, predicador itinerante y empresario en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Esos seres, una vez más, intervinieron con propósito en la vida del pequeño Kenny y su familia. Esos seres no tienen límites de tiempo, ni de espacio, ni de velocidad, ni de pasado, ni de futuro, pues simplemente existen en un eterno presente. Dios es más grande y más profundo de lo que ninguna mente puede ni siquiera por asomo llegar a imaginar. La próxima vez que escuches algo del mundo sobrenatural, no te rías.
Solo porque no lo ves no significa que no exista, y puede que te estén observando. Recuerda, ellos cuando quieren pueden intervenir en tu vida y cambiarlo todo.